¿Cómo hacer una factura con complemento carta-aporte? Antes de comenzar hay que hacer las configuraciones que necesitaremos a la hora de hacer una factura con complemento carta-aporte. Para esto deberemos ingresar al apartado de configuraciones carta-aporte que se encuentra en el menú lateral izquierdo. Vamos a empezar dando de alta en los catálogos los conceptos que utilizaremos. Primero, unidades de medida, después estaciones, materiales peligrosos y transportistas aéreos en caso de utilizarlas. Todos estos conceptos y claves son las existentes en el catálogo del SAT. Después pasaremos a ubicaciones. Aquí vamos a agregar las ubicaciones de origen y destino de las mercancías que se trasladarán. Llenamos los campos teniendo en cuenta los datos obligatorios. En mis domicilios se detalla la dirección de las ubicaciones que servirán para dar salida y entrada a las mercancías. Llenamos los datos y damos clic en agregar. De nuevo en la pantalla principal, en la sección opciones, podemos editar, agregar el domicilio a la ubicación o eliminarla. Ahora pasamos a la lista de autotransporte. En caso de que ese sea el medio de transporte que utilizamos para mover nuestra mercancía. En caso contrario, omitimos esta parte. En esta sección tenemos que registrar nuestros vehículos, agregar sus identificaciones, los datos del seguro y remolque, en caso de que aplique. En identificaciones vehiculares tenemos que agregar los siguientes datos del autotransporte: clave vehicular, peso bruto en toneladas, placa y año. En seguro hay que poner un nombre para identificar el seguro y llenar los datos correspondientes teniendo en cuenta los datos obligatorios. En remolques hay que seleccionar el subtipo de remolque y los datos de su placa. En la sección de opciones podemos editar el autotransporte, agregar sus datos de identificación, seguro o remolque que ya hemos guardado previamente o eliminarlo directamente. Ahora pasamos a la lista de transporte marítimo, en caso de que ese sea el medio de transporte que utilizamos para mover nuestra mercancía. En caso contrario, omitimos esta parte. En esta sección tenemos que agregar nuestras embarcaciones y contenedores. Primero identificamos nuestro contenedor y después identificamos la embarcación llenando nuestros datos. Con el botón agregar contenedor podemos cargar los datos que hayamos guardado previamente o llenar los datos desde ahí. Pasamos a la lista de transporte aéreo, en caso de que este sea el medio de transporte que utilizamos para mover nuestra mercancía. En caso contrario, omitimos esta parte. En esta sección tenemos que agregar los datos del transporte aéreo. Identificamos la aeronave y llenamos los campos teniendo en cuenta los datos obligatorios. Damos clic en guardar. Pasamos a la lista de transporte ferroviario, en caso de que ese sea el medio de transporte que utilizamos para mover nuestra mercancía. En caso contrario, omitimos esta parte. En esta sección tenemos que agregar los datos del transporte ferroviario, contenedores, derechos de paso, carros y el tren. Primero identificamos el derecho de paso, seleccionamos el tipo y agregamos el kilometraje pagado. Después identificamos el carro, seleccionamos el tipo, llenamos la matrícula, número de guía y toneladas del mismo. Ahora identificamos el contenedor, seleccionamos el tipo y agregamos su peso con y sin mercancía. Finalmente identificamos nuestro tren y llenamos sus datos: tipo de servicio, tipo de tráfico, aseguradora y número de póliza. Y enseguida cargamos los datos que guardamos previamente, agregando los derechos de paso, carro y contenedores. Este último se hace en la sección de detalles una vez cargado el carro. Pasamos a figuras de transporte. En esta sección debemos agregar las figuras de transporte, es decir, quien interviene en el traslado de bienes o mercancías. En opciones podemos editar o eliminar el concepto, ingresar los datos del domicilio de la figura de transporte o ingresar los datos de las partes del transporte si es que se selecciona un propietario o arrendador en el campo figura. Este último apartado sirve para registrar la información correspondiente a las partes del transporte con las que se realizará el traslado de los bienes y o mercancías, siempre que no sean propiedad del emisor del CFDI con complemento carta-aporte. Seleccionamos una opción de listado y agregamos. Y por último tenemos la sección de manuales. Aquí podemos consultar los procesos de manera detallada. Ahora podemos implementar el complemento de carta-aporte en nuestra factura. Para esto debemos ingresar a facturación CFDI nuevo. Si el tipo de comprobante es TER, en la moneda se debe de elegir el valor 3X. Asimismo, el RFC del cliente debe ser igual al del emisor de la factura, y el producto que agregues debe de tener la misma clave de producto que la mercancía que cargues en el complemento.
El uso de CFDI en estos casos deberá ser S01, ya que solo estamos hablando del traslado de mercancías, sin tipo de comprobantes y llenamos la factura de manera normal. Una vez llenada la factura tenemos que dar clic en el complemento cartaporte y se nos abrirá la siguiente pantalla. Primero seleccionamos el medio de transporte que utilizaremos para trasladar las mercancías. Usaremos como ejemplo el autotransporte, ya que suele ser el más utilizado. Primero determinamos si se hace uso de alguno de los servicios de logística inversa, recolección o devolución. Posteriormente seleccionaremos de nuestros listados los datos que agregamos previamente en las configuraciones. Seleccionamos el autotransporte, su identificación vehicular, seguro y remolque en caso de que aplique y damos clic en guardar. Ahora vamos con la sección generales. Aquí debemos determinar si el traslado de bienes saldrá o no del territorio nacional. Si selecciona sí, debemos indicar si la mercancía entra o sale del país y en su defecto, cuál es el país de origen o destino. Debemos seleccionar el medio de transporte utilizado y agregar el régimen aduanero correspondiente del listado. Si selecciona no, todos estos campos se omiten. El folio del comprobante nos lo arroja el sistema de manera automática. Ahora pasamos a la sección de ubicaciones. Es importante recordar que debemos agregar al menos dos ubicaciones, una con el valor origen y otra con el valor destino. Damos clic en el botón agregar ubicación y seleccionamos en mis ubicaciones la ubicación de origen y después la de destino. Cuando la ubicación es de tipo destino, debemos registrar la distancia recorrida en kilómetros entre el origen y el destino. Una vez cargadas ambas ubicaciones, hay que llenar el campo total de kilómetros recorridos. Este se refiere a la suma de las distancias recorridas de cada ubicación de tipo destino. En este caso, al tener solo una y como vimos en la imagen anterior, pondríamos 100 kilómetros. En el apartado de opciones podemos editar, eliminar y agregar el domicilio a la ubicación en caso de que no lo hayamos hecho previamente en las configuraciones. Ahora pasamos a la sección de mercancías y damos clic en agregar mercancía. Seleccionamos la clave de nuestro producto, la cual debimos haber activado previamente en las configuraciones y llenamos nuestros datos. Una vez cargada nuestra mercancía, llenamos los siguientes datos. En el apartado de opciones de nuestra mercancía podemos agregar documentación aduanera, guías de identificación, detallar la cantidad transportada, detallar el peso de la mercancía, editar o eliminar todo el concepto. Finalmente pasamos a la sección de figuras de transporte. Seleccionamos una figura del listado que agregamos previamente en las configuraciones y damos clic en agregar de la lista. Ya con todos los datos cargados, damos clic en el botón aplicar y nos saldrá un mensaje indicándonos que se aplicó el complemento. Ahora solo nos queda timbrar el comprobante o generarlo como prefactura, en caso de que necesitemos algún tipo de confirmación por parte de nuestro cliente. Y así es como se ve aplicado el complemento en nuestra factura. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo hacer una factura con complemento cartaporte. Si tienes alguna duda, comunícate con nuestro equipo de soporte. Recuerda que Facturemos Ya es la solución a tu facturación electrónica.